El voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica se relacionan entre sí a través de una ley conocida como la ley de Ohm. Esta establece que la intensidad de corriente depende de manera directa del voltaje y a la vez de manera inversa de la resistencia. Eso quiere decir que si nosotros aumentamos la diferencia potencial en un circuito, ponemos cada vez más voltaje, pasamos de unos 5 a 3 a 9 voltios, esto va a generar un aumento en la intensidad de la corriente que a través de él circula. Sin embargo, si los elementos del circuito eh, tienen una resistencia cada vez mayor, pues esto va a ocasionar que la magnitud de la corriente disminuya. Esa relación podemos resumirla en esta expresión. A mayor voltaje, veremos mayor intensidad de corriente, a mayor resistencia, menor intensidad de corriente. Aunque esta resume la ley de Ohm, la manera más común de encontrarla es expresada de esta manera en términos de la diferencia de potencial, en donde vamos a tener que esta y esta variable son directamente proporcionales dada una resistencia constante, ¿sí? Y vamos a ver también pues que podríamos despejar las otras variables como la resistencia dependiendo de la situación que queramos analizar. También puede darse el caso en el que la resistencia fuese variable para cierto voltaje, pues eso va a dar lugar a una variación inversamente proporcional en la corriente. Si podemos construir un circuito y medir no solo el voltaje que le entregamos, sino la corriente que a través de él circula, podemos hacer una gráfica de esa relación. Para ciertos materiales va a ocurrir que esa relación nos da una función lineal. Esto es especial, no es común. Esos materiales que tengan una pendiente constante para esta gráfica son denominados materiales ómicos, para los cuales la resistencia es aproximadamente constante. Todos por experiencia sabemos que si ponemos una plancha a calentar, pasado un tiempo ella va a ir aumentando y aumentando su temperatura. Ocurre que en ese caso la resistencia del material no es constante, sino que junto con el aumento de la temperatura aumenta la resistencia del material. Esos materiales son materiales no ómicos. Por esa razón, esta ley aplica para cuando hablamos de resistencias constantes como las que se utilizan en circuitos electrónicos en su mayoría. En esta gráfica, si nosotros calculásemos la pendiente, encontraríamos que el inverso de ella es equivalente a la resistencia. Y si pudiéramos variar la resistencia en un circuito con un voltaje determinado, podríamos encontrar que en la medida en que la resistencia aumenta, el valor de la intensidad de la corriente va a disminuir. En un circuito eléctrico simple, con una fuente de voltaje de 1.5 voltios y una resistencia de 10 ohmios, vamos a tener una corriente que circula, ya sabemos, de mayor a menor potencial. Y el valor de esa corriente puede ser calculado a través de la ley de Ohm de esta manera. 1.5 voltios dividido en 10 ohmios nos da un valor de 0.15 amperios, que en realidad es un valor grande porque regularmente cuando tenemos corrientes son valores pequeños. En esta animación podemos visualizar efectivamente que para cierto voltaje, cierta resistencia, tenemos cierto valor de corriente. Los mismos 0.15 amperios que tenemos allá, aquí expresados en miliamperios. También podemos ver que si llegamos a disminuir el valor del voltaje, el valor de la corriente se reduciría. En este caso nos dan un valor mínimo de 0.1 voltios con una resistencia de 10 ohmios que nos da un valor de 10 miliamperios. Como les digo, eso. Ahora, si aumentamos el valor del voltaje, por ejemplo hasta 3 voltios, podemos evidenciar cómo en manera proporcional aumentó la corriente. Si dejamos fijo este valor y aumentamos la resistencia, vemos cómo se reduce la corriente, indicándonos efectivamente la relación de la ley de Ohm. Ahora, esa relación la podemos aplicar en los circuitos eléctricos de corriente directa o circuitos DC. Visualizando el video complementario de Discovery Channel, todo sobre electricidad,
podrán entender un poco más cuál es la diferencia entre este tipo de corriente y la corriente alterna. Acá hablamos de corriente directa debido a que ella tiene una única dirección y esto tiene que ver con las características de la fuente de voltaje. Siempre hay una única caída de potencial. En cambio, la corriente alterna, que es producida por FEMs electromagnéticas, tiene variaciones en la dirección. Entonces, en ese video podemos ampliar esa idea. Por ahora, para los circuitos eléctricos DC, que son circuitos simples, nosotros podemos utilizar esta representación de estos símbolos para dibujar los circuitos. En esta dirección web que está en el laboratorio que ustedes van a realizar, podemos visualizar aquí algunos de los principales elementos. Cada uno de esos elementos tiene una simbología que podemos visualizar dándole clic acá. Tenemos acá una batería, unos cables, un interruptor, un bombillito. Nosotros podemos simplemente arrastrar cada elemento y conectarlo en el punto en el que queremos. Por ejemplo, yo voy aquí a cerrar el circuito con ayuda de este cable y activando el interruptor. Una vez yo activo el interruptor, podemos visualizar cómo los electrones van de la zona de mayor a menor potencial, es decir, para ellos del polo negativo al polo positivo. Sin embargo, si pensamos en la corriente convencional, sabemos que ella va en la dirección del campo eléctrico, de positivo a negativo. Cada uno de esos elementos tiene unos valores que podemos no solo nosotros medir con ayuda de estos instrumentos. Acá tenemos un voltímetro que puede ayudarnos a verificar el voltaje de la batería. Unimos el terminal negro con la parte negativa y el terminal rojo con la parte positiva. Vamos a visualizar el voltaje, en este caso, de la batería. Ahora sí. Asimismo, con el amperímetro podemos medir la corriente. Esos elementos, en este caso 0.9 amperios, que si le damos los valores otra vez, podemos verificar que estos 9 voltios actuando sobre estos 10 amperios nos producen esa corriente. Los otros elementos del circuito, como los alambres o el interruptor, no representan una resistencia significativa. Si pasamos a esta representación, podemos ver el bombillo brillar y verificar la circulación de la corriente. Ustedes podrán hacer la prueba con cada uno de los elementos que encuentren para armar circuitos simples. Hay una ley general que se conoce como la segunda ley de Kirchhoff que nos permite entender ciertas características de los circuitos simples. Esa ley tiene que ver con la conservación de la energía en el circuito. La FEM, que es esa fuerza electromotriz que hace que haya una ganancia de potencial para la carga y que luego esta tenga una caída de potencial a través del circuito para transformar la energía en otros tipos de energía, es representada con esta letra, la letra E. De aquí a acá, al interior de la batería, la diferencia de potencial la podemos considerar positiva. De menos a más hay un aumento en esa diferencia de potencial, que una vez se cierra el circuito, gracias a la circulación de la corriente, va a bajar, va a caer. En los elementos como las resistencias pasamos de más a menos, de un mayor o menor potencial y hablamos de una caída de voltaje que puede considerarse negativa. Si nosotros hacemos la suma de esas ganancias y pérdidas de potencial o de tensión en el circuito, vamos a encontrar que debemos hallar un valor de 0. Es decir, la energía que se entrega debe ser equivalente a la energía que se consume en cada uno de los elementos, cada uno con una corriente que circula a través de ellos, una resistencia y un voltaje que debe ser equivalente a la energía que se está entregando. En circuitos ideales en donde los elementos como los alambres no ofrecen ninguna resistencia, se debe cumplir esa ley. Para terminar, las posibilidades de configuración de esos circuitos de corriente directa son varias. Sin embargo, nosotros vamos a analizar las dos más simples que incluso se podrían llegar a combinar. Esas son las configuraciones en serie y en paralelo.
En la primera, los elementos se conectan uno detrás del otro, positivo con negativo, de manera continua. En esta configuración hay un único camino para la corriente y la magnitud de esa corriente depende de la energía entregada por la fuente y de la resistencia equivalente, que en este caso se puede calcular si se suma cada una de las resistencias. Como tenemos un único camino para la corriente, si alguno de los elementos llegase a fallar, pues el circuito quedaría abierto y no tendríamos corriente. Es importante tener presente que esa energía que entrega la fuente es equivalente a la caída de potencial que va a haber en cada uno de los elementos, y dicha caída de potencial o voltaje va a repartirse dependiendo de la resistencia de cada uno de ellos. Es decir, si esta fuente me entrega 9 voltios y estas tres resistencias son iguales, cada una va a coger 3 voltios para que a través de ella circule la cantidad de corriente del circuito en total. Si alguna llega a tener una resistencia mayor, pues esa va a tomar mayor voltaje para que la corriente siga siendo la misma. Entonces, si uno de estos bombillos llega a brillar más, es porque tiene una resistencia mayor. En contraste, en el circuito en paralelo, cada uno de los elementos se conecta de manera independiente a la fuente, positivo a positivo, negativo a negativo. Eso implica que tenemos varios caminos para la corriente, lo cual lleva a que la corriente total en el circuito sea la suma de esas corrientes individuales. Eso hace que estos circuitos consuman mucha más energía que en este caso. Pero si en uno de estos elementos llegamos a tener una falla, como cada camino para la corriente es independiente, pues los otros elementos no van a fallar. El hecho de que estén conectados de manera independiente e indirecta garantiza que cada uno tenga la misma diferencia de potencial que está entregando la fuente, y el valor de la corriente que a través de ellos circule pues va a depender de la resistencia a la que están conectados. Si todas las resistencias son iguales, todos los bombillos van a brillar igual, pero si llega a haber uno con una menor resistencia, al estar conectado a la misma diferencia de potencial, a través de él puede circular mucha más corriente. ¿Listo? En ese caso, al tener una mayor corriente, la resistencia total del circuito es mucho menor comparada con la que se da en este caso. El cálculo de esa resistencia se puede hacer de esta manera. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias de manera individual. Acá tenemos la reiteración de que la energía entregada por la fuente es equivalente a la diferencia de potencial en cada uno de los elementos. En la práctica, ustedes van a fabricar en ese laboratorio virtual diferentes circuitos de este tipo y van a poder verificar las medidas de voltaje, corriente, dependiendo de las resistencias de cada uno de los elementos. Espero que la caracterización sea clara y pues que cualquier duda que tengan para poder resolver los ejercicios me la manifiesten a través de la actividad. Un saludo para todos.